Hola, con este video vamos a empezar a revisar las características anatómicas del cerebelo. Con respecto a sus características, vamos a ver cuáles son las macro. Macroscópicamente el cerebelo tiene dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, que están separados por una estructura que se llama vermis. Este vermis se llama así porque tiene forma como de gusano. También podemos observar que tiene un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, que están separados estos dos lóbulos por la fisura primaria, y también con relación al lóbulo posterior se encuentra la fisura horizontal. Esta es una visión posterior. El cerebelo, como ya saben, se encuentra en la fosa craneal posterior. Este sería un corte transversal del cráneo en el que estamos viendo esta parte del cerebelo en la fosa craneal posterior. También podemos ver de adelante para atrás la nariz, los ojos, es decir, un corte a nivel de los globos oculares. Podemos ver parte del nervio óptico. También podemos ver en la nariz el tabique nasal y aquí parte de las coanas o conchas y del hueso etmoides también. Posteriormente podemos ver parte de las carótidas internas, esta estructura que parece ser como nivel de puente, también estructuras de recorrido de líquido cefalorraquídeo. También vemos meninges que rodean al cerebelo y lo separan del cerebro. Esta sería parte del lóbulo temporal del cerebro. Obviamente los pabellones auriculares y parte del conducto auditivo externo. Ajá. Este cerebelo, como también ya saben, está cubierto en la parte superior por la tienda del cerebelo o tentorio. Corresponde en el desarrollo del sistema nervioso central al rombencéfalo, a esta vesícula primitiva. Pesa 150 gramos y tiene un volumen de 1000 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora veamos con respecto al sitio y sus relaciones. Vamos a hablar de la división anatómica, de la disposición de las proyecciones de la corteza cerebral a núcleos profundos del cerebelo y la división funcional. La división anatómica es la que ya habíamos empezado a comentar, que tiene dos hemisferios. Tiene el vermis, que es esta estructura que decíamos que parece como gusanito aquí. Y también hay una parte que se llama paravermis, que es esta parte del cerebelo que está a los lados del vermis. Su relación con otras estructuras del sistema nervioso central es a través de los pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos son tres: superior, medio e inferior. Aquí se ve parte de los pedúnculos. Este sería el medio. Aquí estarían señalando al superior. Ajá. Aquí los vemos más cercanos para que los vean mucho mejor. Entonces, en esta visión, esta sería una visión posterior y esta sería una visión anterior. Vemos un lóbulo central, los dos lóbulos derecho e izquierdo, el vermis que los separa. Estas son las folias, que son estos pliegues que tiene la corteza del cerebelo. ¿Qué más nos interesa? De esta imagen posterior decíamos los pedúnculos, el medio. Tenemos el superior, la relación con el vermis, y también podemos observar esta estructura que se ve como una lengüeta que se llama el flóculo del cerebelo. Ajá. Y también tenemos las amígdalas del cerebelo. Las amígdalas, que son unas como protuberancias que tiene también el cerebelo. Yo creo que ya. Bien, con respecto a la disposición de proyecciones de corteza cerebral a núcleos profundos del cerebelo, se refiere a fibras o axones, si quieren, de neuronas que se encuentran en la corteza del cerebro que viajan hasta el cerebelo. Esta comunicación es importante porque el cerebelo tiene que saber
qué es lo que está planeando hacer el cerebro, por ejemplo, en cuanto a la inervación de músculos para poder mantener el equilibrio del cuerpo. Estas fibras tienen esta situación. Tenemos una zona del cerebelo, tenemos la estructura anatómica a la que corresponde esta zona y hacia dónde proyectan estas fibras del cerebro. Entonces la zona media corresponde al vermis y las fibras del cerebro pasan a través de esta estructura y conectan con el núcleo fastigio. El núcleo fastigio, como ya saben, es un conjunto de neuronas dentro del cerebelo. La zona intermedia corresponde al paravermis, que es esta zona anatómica a un lado del vermis y conecta con los núcleos emboliforme y globoso, mientras que la zona lateral corresponde a los hemisferios y la corteza conecta con el núcleo dentado. Aquí estamos viendo como estas conexiones, estas fibras. Aquí estaría el vermis y sería el hemisferio y en medio quedaría esta zona del paravermis. Ok, ahora con respecto a la división funcional, veamos que tenemos tres divisiones que corresponden al vestíbulo cerebelo, al espino cerebelo y al cerebro cerebelo o ponto cerebelo. Esto se refiere a las conexiones que están recibiendo de otras estructuras del sistema nervioso central. El vestíbulo cerebelo corresponde al lóbulo flóculo nodular, que parte es ese flóculo que habíamos mencionado hace rato, que es este verdecito. Ajá. Este vestíbulo cerebelo y el nódulo, que es más en la línea media. Ajá. En este esquema está pintado de verde. El flóculo y el nódulo. Tiene conexión con los núcleos vestibulares, obviamente, y reticulares, y su función es mantener el equilibrio y también recibir información de los movimientos oculares. Entonces, con esta conexión, que me parece muy interesante, los movimientos oculares o lo que estamos percibiendo a través de la mirada puede ser interpretado también en esta zona para poder ayudarnos a saber si hay movimiento de nuestro cuerpo y para poder tomar acciones con respecto a los músculos agonistas y antagonistas para mantener ese equilibrio. En ocasiones, este movimiento o esta información que entra por los ojos no corresponde con lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos en un auto y estamos con la mirada fija, pero el cuerpo se está moviendo y tiene que mantener ese equilibrio. Entonces, como hay esta discordancia entre lo que estamos viendo y lo que está pasando alrededor, nos mareamos o podemos y perder el equilibrio. Ajá. Con respecto al espino cerebelo, corresponde al lóbulo anterior. La conexión es precisamente con la médula espinal y permite el control del tono muscular, los movimientos del eje y de las extremidades. El cerebro cerebelo o ponto cerebelo recibe conexiones de la corteza cerebral, pero tiene que pasar a través del puente. Y permite la planeación e inicio de los movimientos, como les decía, y también movimientos discretos de extremidades o movimientos más finos. Esa sería la división funcional. Bien, continuando ahora con las características microscópicas del cerebelo. Veamos estas, que ya las han revisado un poco en histología, pero tenemos que repasarlas un poquito aquí en anatomía. Recuerden que el cerebelo tiene tres capas. Ajá, en esta fotografía de inmunofluorescencia podemos observar y distinguir muy bien estas tres capas. La que más podría llamar la atención sería la de células de Purkinje, que son todos estos puntitos que corresponden a los núcleos de las células de Purkinje, que son las neuronas más grandes o de las más grandes que hay. Estas capas se pueden apreciar a simple vista en un corte macroscópico en las folias que tenemos que aumentan este volumen de la corteza del cerebelo. Estas capas entonces son externa, media e interna. La capa externa también se llama molecular. Aquí estamos viendo una fotografía de microscopía de luz, pero teñida con plata. Ajá. Entonces aquí lo que nos sirve de referencia siempre es la capa de células de Purkinje. Aquí vemos este núcleo de las células de Purkinje con sus dendritas. Y hacia afuera sería la capa externa o molecular y hacia adentro la capa granulosa.
En la capa externa se encuentran células estrelladas externas en canasta o en cesta internas y las células de la neuroglia. Y estas células estrelladas y en canasta o en cesta tienen ejes paralelos, o sea, sus axones están de manera paralela al eje largo de las láminas, que son estas folias que se están formando. La siguiente capa es la capa media, que es la de células de Purkinje. Aquí podemos observar en una fotografía de microscopía de luz teñida con hematoxilina y eosina estos cuerpos bastante grandes. La tinción de plata, ustedes saben que nos sirve mejor para ver estas neuronas porque podemos ver todos sus axones y dendritas. Aquí no, con esta tinción no. Estas neuronas de Purkinje son neuronas de Golgi tipo 1 y forman una sola capa, están formaditas. Sus dendritas son perpendiculares al eje de las láminas, tienen ramas primarias y secundarias, tienen también muchas espinas, que saben que son importantes las espinas para que ocurra mayor sinapsis con las otras neuronas. ¿Qué más? Hacen sinapsis con células de canasta y también con las células estrelladas de la capa molecular. Y sus axones llegan hasta la sustancia blanca a núcleos intracerebelosos y a veces también pueden llegar hasta los núcleos vestibulares del tronco. Finalmente, la capa interna es también la granulosa, se llama granulosa. Esa tiene muchos tipos celulares, tiene células granulares de la neuroglia y de Golgi. Las granulares se hacen sinapsis con las fibras musgosas de tractos aferentes cerebelosos, fibras que llegan de otros sitios, como ya vimos, médula espinal o corteza del cerebro, y van hacia la capa molecular los axones de estas células en forma de T. Hacen sinapsis con las prolongaciones espinosas de las células de Purkinje, mientras que las células de Golgi hacen sinapsis con las células granulosas. En el próximo video vamos a ver unos esquemas para que queden más claras estas comunicaciones. Entonces me detengo aquí para continuar con las áreas funcionales.